Felicidades, Nico. Gracias, igualmente, pues somos todos periodistas. No. Hablamos recién de la posverdad y no somos. Vayamos con la verdad. No somos periodistas. Bueno, les comentaba un poco por qué sucede esto que hoy se celebra el Día Internacional. Porque el 8 de septiembre de 1943, el periodista checo Julius Fusik, fue ejecutado por los nazis después de haber sido capturado y estar en un campo de exterminio donde obviamente lo torturaron antes. Fue un homenaje. Sí, porque él cuando empieza la persecución en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, empieza a escribir con otro seudónimo y obviamente, como pasó con muchos autores, ocultándose y publicando en distintos medios lo que sucedía, ¿no? Que no lo hacía mucha gente. Y bueno, así que se conmemora por eso, por la muerte de Julius Fuk, el asesinato de Julius. Sería Fusik, supongo que se diría, ¿no? No sé checo, pero bueno. ¿Se escribe Fusik? Fusik. Ahí está. El políglota de la mesa. Y bueno, preguntaban acá por qué se celebra el 7 de junio. Sí. Porque en 1810 Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, entonces Sí, señor. por eso mismo. Y me pareció entonces bueno traer hoy dos exponentes del periodismo. Por un lado a Truman Capote y por el otro lado a Rodolfo Walsh, ¿no? Que son dos, para mí, de los mejores periodistas. A ver, en lo que es investigación. Por un lado tenemos a Rodolfo Walsh, metido totalmente en la política, metido con los derechos humanos y además lo asesinaron, claro, ahí en Independencia, en Avenida San Juan y Entre Ríos, donde está la estación Walsh, de la línea E, sería la Bordeaux, la Rosa. No hay ninguna rosa, ¿no? Violeta, ¿no? Violeta. Sí. Salvo que seas daltónico. Soy daltónico. Por eso decía. No, capaz la se fluo. el cartelito del violeta y ya es rosa. Puede ser, claro. Y vos lo viste y te quedó. Todo color rosa. Me falta de Truman Capote leer. ¿Sabes qué? Me falta data. Vi la película. A sangre fría. Bueno. Claro. La película cuyo Capote, actor ya falleció. Claro, que la película cuenta cómo fue la investigación para poder hacer para escribir a sangre fría, y empieza a una entrevistar. novela basada en realidad, ¿no? Sí. Es que es así. ¿Por qué traigo también a estos dos autores? Porque se le atribuyen ser los primeros escritores en el mundo de escribir literatura no fiction sería, no ficción. Entonces, y siempre está ahí, ¿quién fue el primero? Si Rodolfo Walsh o Truman Capote, porque ambos empezaron a escribir fragmentos de A Sangre Fría y fragmentos de Operación Masacre, es la de Rodolfo Walsh, en distintos diarios. Y bueno, entonces vamos a darle el rédito a Rodolfo Walsh, porque claro que sí. Perdón por mi ignorancia, pero ¿son de la misma época? Sí, Truman Capote nació en 1924, Luisiana, Nueva Orleans, y Rodolfo Walsh en 1927, 3 años después, Lamarck, el 9 de enero. Bueno, fue desaparecido por la última dictadura el 25 de marzo de 1977, un año después de que arranque la dictadura. Claro. Y ese año publicó la carta abierta. Él publica la carta abierta. Bueno, cuando lo matan fue que deja la carta abierta a las juntas militares, que si no lo leyeron, la verdad que léanlo porque está buenísimo, porque le dicen la cara y además con una altura, cómo escribe, ¿no? Y cuando deja estas cartas en los buzones, ya había dejado las cartas en otros lados, cuando deja las cartas en los buzones, vienen patrullas, digamos, de militares. Él estaba parando en como un campo, una zona más las afueras de la ciudad, y se había acercado para dejar estas cartas que llegaron a destino. Claro. Pero si no tengo mal el dato, Operación Masacre los hechos no fueron en Coronel Suárez, allá. En León Suárez. José León Suárez. Vamos a leer San Martín, cómo arranca el prólogo y por qué. Porque lo importante de... Perdón, a Sangre Fría no lo leí. Operación Masacre lo leí. Lo que no recuerdo es si finalmente, porque es bastante jugado en el tiempo. Sí, en el momento. Lo que no recuerdo si fue publicado en ese mismo. Él publicaba, por eso te digo, publicaba en los diarios algunas como las investigaciones. Y sí, lo publican en el tiempo. Es más, después ahora, si uno agarra estas de las últimas ediciones que tengo acá, que es
lo de Operación Masacre, Sí. está adjuntado al final carta abierta de un escritor a la junta militar. Esto que decíamos, ¿no? Que cuando a Rodolfo Walsh lo matan, estaba dejando estas cartas. Algo interesante, hace unos años vi una obra de teatro en el Cervantes que se llamaba ¿A quién canta Gardel?, algo así, que nada que ver con Gardel, sino que era Rodolfo Walsh, mientras escribía la carta abierta, ¿no?, en este campo ahí exiliado, y cuenta esas últimas horas de Rodolfo Walsh escribiendo estas cartas. No sé si la obra de teatro va a estar en algún momento, pero estaría bueno si vuelve en el Cervantes o en otro lado poder que la gente lo vaya a ver. Y lo interesante de Operación Masacre es cómo se entera él de estos fusilados que viven, ¿no? Él empieza a contar la historia a raíz de unos fusilados en el basurero ahí de José León Suárez, y le dicen, hay uno que vive. Y a raíz de esto entonces empieza a investigar. ¿Qué pasa esto? Imagínense la época, 1960 y algo. Sí. Complicadísimo. Y en el prólogo cuenta un poco cómo arranca esto, así que voy a leer el prólogo de Operación Masacre y después nos metemos ya en Capote y en A Sangre Fría. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Se hablaba más de Keres Onizmovich que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schleiter en la apertura siciliana. En ese mismo lugar, 6 meses después, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la Segunda División y al Departamento de Policía en la fracasada Revolución del Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel, los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales, para ver qué festejo era ese, y cómo, a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín, nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos, y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo, y cuando entré a la estación de ómnibus, ya fuimos de nuevo unos cuantos, inclusive un negrito con uniforme de vigilante, que se había parapetado detrás de unas gomas y decía que, revolución o no, a él no le iban a quitar el arma, que era una notable Mauser del año 1901. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, porque estoy hablando con Juan Carlos Libraga en este momento. Pero después sé, miro esa cara, el agujero de la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos, donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Así nace aquella investigación. Este libro, La larga noche del 9 de junio, vuelve sobre mí. Por segunda vez me saca de las suaves, tranquilas estaciones. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me presentará una casa en el Tigre. Durante 2 meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver. Y a cada momento las figuras del drama volverán a obsesionarme. Libraga bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte. Y el otro que se salvó con él disparando por el campo entre las balas. Y los que se salvaron sin que él supiera. Y los que no se salvaron. Esto cuenta en el prólogo, ¿no? Y nos deja a todos los periodistas así de chiquitos. Imagínense, ¿no? Antes de que arranque la dictadura militar, la última dictadura militar, el tipo escucha, hay un sobreviviente, que hay alguien que sobrevivió a un fusilamiento. Y empieza a hacer una investigación notable, y bueno, y hoy es Operación Masacre. De Rodolfo Walsh. Sí, que en realidad lo que uno rescata especialmente es cómo se involucra generalmente lo que suele pasar con los periodistas es que pueden investigar y todo, se involucra de un modo justamente que lo deja finalmente fuera de su propia vida, digamos. Pero el involucrarse creo que tiene un peso que no sí. Digamos, como muy alto.
Dijimos que 3 años antes de 1927, el 30 de septiembre del 24, nacía Truman Stekefuss Persson, más conocido como Truman Capote. Truman Capote, que estudió en el Trinity School y en el St. John Academy, buena universidad de Nueva York, y a los 17 años consigue trabajo en la revista The New Yorker, que consigue, según él, en seleccionar tiras cómicas y recortar periódicos. El tipo arrancó ahí, pero a los 23 años, a los 23 años saca su primer libro. Grosso. Yo tengo 35, estoy comiendo bizcochito. Sí, uno se pone a pensar y... Se va la vida. La novela se llamó Otras Voces. No un libro, una novela directamente. Sí. Que fue Otras Voces, que también la recomiendo. Y acá empieza... Los que le voy a contar un poco esto, la comparación del quién fue el primero que publicó la no ficción entre si fue A Sangre Fría o Operación Masacre. Vamos a dárselo a Rodolfo Walsh porque lo queremos más, ¿no? Porque es aquí Los local. dos a la final. Sí, los dos a la final. Capote lo que hace en A Sangre Fría es investigar un asesinato a una familia sobre 2 asesinos que entran a una casa y matan a los cuatro integrantes de una familia. Y es muy interesante cómo cuenta él. También vamos a leer la parte del prólogo, el comienzo de A Sangre Fría. Cómo comienza él, porque le empieza a dar un contexto a una ciudad, ¿no? A mí me gusta decir que en muchos libros, series o películas, lo que sea, la ciudad a veces forma parte, Sí. o el escenario es un personaje más. Sí. ¿Por qué? ¿No? Está buenísimo saberlo y él lo cuenta un poco en este... Dijiste eso y automáticamente me vino a la mente, no de un libro, sí de una serie, la de Fargo. Breaking Bad. No, Breaking Bad. Alburquerque. Sí, Nueva México. Nueva México. Claro, sí. Entonces, él empieza a hablar en el prólogo, en el comienzo de A Sangre Fría, sobre Holcomb, que es donde transcurre esta serie de asesinatos. Y, bueno, él publicó lo siguiente. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá, a más de 100 kilómetros del este de la frontera de Colorado. Al campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de alta ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos, silos que se alzan con tanta gracia como tiempos griegos, son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Holcomb también es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí, es simplemente un conjunto de edificios sin objeto, divididos en el centro por las vías del ferrocarril de Santa Fe, una aldea azarosa limitada al sur por un trozo del río Arkansas, al norte por la carretera número 50 y al este y al oeste por praderas y campos de trigo. Después de la lluvia, o cuando se derrite la nieve, las calles sin nombre, sin árboles, sin pavimento, pasan del exceso del polvo al exceso del lodo. En un extremo del pueblo se levanta una antigua estructura de estuco en cuyo techo hay un cartel luminoso, baile, pero ya nadie baila, y hace varios años que el cartel no se enciende. Cerca hay otro edificio con un cartel irrelevante dorado colocado sobre una ventana sucia, Banco de Holcomb. El banco quebró en 1933 y sus antiguas oficinas han sido transformadas en apartamentos. Es una de las 2 casas del apartamento del pueblo. La segunda es una mansión decadente, conocida como el colegio porque buena parte de los profesores del liceo local viven allí, pero la mayor parte de las casas de Holcomb son de una sola planta, con una galería al frente. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Holcomb. Como la corriente del río, como 6 los conductores que pasan por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los raíles de Santa Fe. El drama, los acontecimientos excepcionales nunca se habían detenido allí. Los habitantes del pueblo, 260, estaban satisfechos de casi fuera, contentos de existir de forma ordinaria. Trabajar, cazar, ver televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reuniones del Club 4H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes interfirieron en los ruidos nocturnos normales de Holcomb. Con la activa histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras, en ese momento,
Ni un alma los oyó en el pueblo dormido. 4 disparos que en total terminaron con 6 vidas humanas. Pero después la gente del pueblo, hasta entonces suficientemente confiada como para no echar llave por la noche, descubrió que su imaginación los recreaba una y otra vez. Esas sombrías explosiones que encendieron hogueras de desconfianza, a cuyo resplandor muchos viejos vecinos se miraron extrañamente, como si no se conocieran. Hace como toda una intro que te plantea todo. Claro, es un poco más larga, lo resumí, no leí todo lo que cuentan en el primer capítulo. Pero sí, esto de que cómo eran las casas, 260 habitantes, el colegio, que no se usa como colegio. La historia, vos viste la película con este muchacho que se murió, Tomás. Sí, Simon Hoffman. Se involucró mucho además con Sí. con ellos, Con los asesinos. Con los asesinos, digamos, de visitarlo y tener una relación. Hasta creo que cuando le cuenta el asesinato, el chabón se choquea tanto que la película es un fragmento de menos de un minuto, que como que del momento que dice cómo lo cuenta, cómo los mata, y no lo creía así, lo deja de ver el chabón. No va más. No va más a verlo. Porque no le cree. No sé, es como que Había generado una relación, había generado que una no empatía. creía como que el chabón haya hubiese cometido sido ese capaz, asesinato claro, así claro. tan veloz, digamos. Sí, y hay algo que roza en un punto las dos historias, ¿no? Operación Masacre y A Sangre Fría, además de ser novelas no ficción, es que los dos se involucran un poco en la sociedad, ¿no? De lo que pasaba, lo que pasa en cada país, en cada ciudad. Por ejemplo, hoy esto que pasa en los asesinatos en zonas tranquilas en Estados Unidos, ¿cuántas veces se lo ve gente entrando en los colegios? Sí, una locura. Masacrando. Sí. Y bueno, Rodolfo Walsh obviamente con la historia que tenemos nosotros con los militares aquí en Argentina. Muy bien, Nico, la Interesante verdad. y muy buena la comparación, porque aparte son contemporáneos, que finalmente lo descubrimos Yo ahora en este momento. total ignorancia. Y es lindo porque es comparable finalmente, hasta incluso en la narrativa. Yo tampoco sabía que eran contemporáneos. Ni más está decir que obviamente lean Operación Masacre y A Sangre Fría, más si son periodistas, para ver, y ahí van a comparar un poco lo que se hace, lo que está bien hecho y lo que no también. Muy bueno, Nico. La cuota seria de este programa, Sí, ¿acaso? sí, Siempre poniendo. Son y 53, Chesco. No sé cómo te ves para hacer. Lo dejamos para la semana que viene. Perdón, Chesco. No, por favor, señor. Chesco, la semana que viene va a hacer un lado B y le vamos a dar como aquella vez que hizo 50 minutos. 50 minutos de Titanic. No tengo tanto material tampoco. Leandro le dice, no, por favor, le dice. Sufre, Yo lo Leandro. escuché, estaban robando. No quiero decir el agua nada. no era lo mismo. No quiero decir nada, pero a partir de eso, pasaron Titanic 4 veces en la ¿Viste? tele esa semana por la vida. Siempre Porque hacía me zapping. escucharon el lado B y dijeron, Fue ¿Y qué tendencia, van? fue Fue Y tendencia. mirá cómo habrá Chesco marcado, Titanic. cómo habrá marcado que sigue con el agua, porque dijo que ibas a es traer verdad. una película que tenía que ver con el sí, mar. es verdad. Ah, Titanic, de vuelta. No, de vuelta no. Otro Parte dos. 45. Tiburón. Igual pará, Tiburón me gustó. No, No, ya no, lo ya lo hizo. vi. Uno de los primeros lado B. Sí. Creo que sí. Ah, la Tiene que de volver. el tigre y el pibito que se quedan. No, esa se The ca- Life of Pi. Pero Esa es no, buena, ¿eh? Es buena. Pero no, él es de los 80. Claro, aparte vamos Bueno, a hablar de no sabía. curiosidades. ¿De qué Esto año es la película? Del 92, 91. No la van a sacar. No, es más, fue un fracaso No la se película. esfuerzan. Dale, Lo bueno de este lado es que es de una película que fue un fracaso y casi hunde un estudio. Pero vos decís. ¿En el mar? Sí, era el mar. Pero vos claramente. decís el título de la película ¿Qué, la y de la Kevin Costner? reconocemos. No es ¿La una de Kevin Costner? No. Tuvo- Waterworld. sí, Estuvo cerca, ¿eh? Dijo Estuviste algo. cerca, pero no. Estaba todo Es dado una para que fuera. típica película de cine shampoo sábado a la tarde de Canal 13. La han ¿Cine pasado shampoo? varias veces, pero no pasó nunca la historia esta película. Pero la pasaban igual. La han pasado, ¿Qué sí. es el cine shampoo? te lava la cabeza. ¿Qué, Bueno, ¿Cómo explicarle Cholo. esto a este qué pibe? millennial, ¿no? Soy Eh, un niño de la década del 90. A la Ah, tarde bueno, sí, estaban googlealo, los googlealo. sábados Super Acción en Oh, Canal qué lindo, 11. sábado superacción. Y Cine Shampoo y otra boludez Canal más 11 para en mí. Canal 13. por así Exacto. No decirlo. sabe, no conoce Canal 11. Este No, le- sabe Telefe, Canal 11. Telefe. ATC. ATC. Cuando el 9 se llama Libertad. Libertad. Sí, Canal 9 ahí Libertad. estaba. ATC. Canal 2. Estoy a punto de poner un tango, Ojo. De chiquitín te mira afuera. La verdad que un hermoso programa. La posverdad. Muy sí. lindo. Me voy cansado después de este programa. Muy Hubo bien, como sí. muchas cosas y mucho lleno. debate, bien. No, y Cochino variado. conmigo. Sí. Creo que te vas cansado de comer también. El Nunca comí tanto de cochito como hoy. programa muy variado.
Muy variado, hubo de todo. Estuvo Y nutritivo a y de nivel debate. datos. Me lindo, gusta bien. me gusta la palabra nutritivo. La palabra nutritivo. Nutritivo a nivel datos, los datos que aportó recién Nico sobre el Sí. Día Internacional Y a del nivel Periodista, sobre bizcocho también Walsh, nutritivo. Capote, después sobre la posverdad. Obvio. ¿La verdad? No, sí. Nos divertimos y aprendemos. ¿Acaso? Que es lo más lindo de todo No se esto. puede decir nada serio. Es por-